¿Por qué sería relevante, digamos, acercarse a la vorágine? Ellos se cambiaban el género de los personajes y entonces algunos lo llamaron no a la vorágine sino el vorágine, entonces la selva era masculina, Alicio era pues y Artura. José Eustacio vive como en primera mano el abandono de los gobiernos centrales, tanto de Bogotá como de Caracas. Las dos comisiones se la pasan peleando. Demostrar que nuestros proyectos civilizadores ocultan debajo una barbarie espantosa que no se encuentra en los pueblos que tratan de civilizar. Un tema es no solo verla como una obra literaria, sino como un tema de nación, de identidad, de territorio. Y en ese sentido me parece como muy chévere que ustedes nos cuenten cómo lo han visto desde sus disciplinas y por qué sería relevante, digamos, acercarse a la vorágine. Si uno no lo lea como un literato, ¿por qué es importante hoy en día hablar de la vorágine? La historia de la vorágine, bueno, más allá de la novela, la denuncia que hizo José Eustacio en su momento sigue vigente, porque a pesar de que ha pasado un siglo de los eventos, o más de un siglo, porque realmente lo peor del holocausto cauchero ya había pasado cuando José Eustacio escribe La vorágine, pues nunca se saldó la deuda como con esas comunidades. Realmente, pues sí, se acabó la fiebre del caucho y se acabó no por temas políticos, no porque ni porque José Eustacio publicó La vorágine y eso creó una sensación, una conciencia, no, se acabó porque el mercado la acabó, porque los ingleses se llevaron las semillas del caucho, los plantaron en Malasia, en Indonesia y quebraron a los caucheros de Latinoamérica. Pero si uno como acelera el tiempo, ese ciclo, esos patrones se volvieron a repetir con las pieles de animales, con el oro, con el petróleo, con la coca, y al final uno podía pues cambiar la figura del cauchero por la del raspachín y escribir una nueva vorágine en el siglo XXI. Entonces eso, en ese sentido, me parece que la vigencia es todavía pues total, con el agravante de que las selvas que en su momento parecían indestructibles e infinitas se están acabando. Y la ganadería, la coca, todos los colonos que siguen metiéndose más y más adentro en la selva, pues están llegando a un punto en que de golpe en un siglo, el próximo siglo ya no haya Amazonía, y si no hay Amazonía no sabemos si vaya a haber humanidad. Pues entonces esa es como es mi interpretación de por qué, además de que es una gran historia y pues sigue siendo pues una gran como novela de aventura y toda como la condición humana, como la retrata José Eustacio, sus personajes también es brillante, entonces eso tampoco ha perdido vigencia. Entonces sí. A mí me llama la atención el tema de las fronteras, ¿no? Porque, digamos, el territorio nacional, pero después de ciertos metros de altura en ciertas, digamos, coordenadas, ya como que eso es desconocido, y al mismo tiempo también está el pasar las fronteras de las empresas, ¿no? Que no respetan lo que es Colombia, lo que es Perú, es decir, como que el caucho se vuelve transnacional ahí en ese punto y hay como sí, como un movimiento itinerante del producto sin importar dónde, en qué territorio, entre comillas, están. Y esa es como la pregunta que me interesa a mí, ¿cómo se constituye un territorio en la cabeza de las personas? Fue como lo más interesante, yo revaluaron que ese espacio virgen, entre comillas, pues no era virgen, que estaba sin mancha de la historia y que está intrínsecamente vinculado como al capitalismo global. Cómo eso estaba atado pues, al fordismo, a la industrialización, a la producción pues, de autos, y cómo en alguna medida estaba más lejos Bogotá lo que podía estar Maporita en algún momento, o
Barrera como personaje conectado con esos ciclos globales de producción y extracción, y entonces ver esa parte transnacional también, cómo está todo conectado. Sin duda está como relación pasado-presente y también esta presencia del espacio, ¿no? Con el territorio y la identidad. Entonces pienso que, y esto es como el tema que yo quiero traer, no necesariamente tener que leer la novela, pero ser consciente de las problemáticas de la novela. Es decir, es un deber de las personas hoy en día en Colombia por lo menos ser consciente que algo de esto pasó y que se sigue repitiendo, o sencillamente lo dejamos ahí, porque todo el mundo habla de la vorágine, pero yo a veces pienso, bueno, ¿y qué tanto saben de la trama, del dónde está? Es decir, como que se vuelve un referente porque fue el año de la vorágine, pero estamos de verdad invitando a que las personas se acerquen, cómo se está sensibilizando el tema y por qué es pertinente. Sobre la primera pregunta de por qué leerlo, bueno, y en relación con eso, de pronto una cosa interesante es que, digamos, la novela en sí, yo siento que es o sea, es cierto que invita a un ejercicio que requiere cierta dedicación por lo prolongada que es y porque, digamos, tiene varios momentos en la historia donde hay momentos donde a veces a los lectores como que les cuesta un poquito quedarse, pero es una novela que, o sea, que claramente cuando uno ya está dentro ya no puede salir, ¿no? Y te atrapa y te mueve como en muchos niveles, como intelectual, como estético, visceral, que yo les comentaba la otra vez, ¿no? Que a mí incluso me pasa cuando la leo que empiezo a soñar como cosas relacionadas con la novela porque es muy intensa y las descripciones son muy poderosas. Y bueno, y en relación a, digamos, por qué sería interesante leerla hoy, yo siento que incluso el elemento este del centenario pues es una buena oportunidad justamente porque hay todos estos elementos ocurriendo contextuales que nos ayudan a entrar a ese texto que de pronto para algunos lectores no puede ser tan sencillo, ¿no? El hecho de que la Biblioteca Nacional esté haciendo cosas y bueno, que esté gente como investigadores independientes haciendo también otras iniciativas. Hay mucha divulgación ahorita en internet y eso, pues eso puede que ayude. Y en relación a, digamos, la novela en sí misma, es decir, yo si se la recomiendo a alguien, ¿por qué se la recomendaría, no? Y entonces hay una cosa interesante y es, por ejemplo, la novela tiene como elementos de unas descripciones bellísimas de lugares preciosos. Yo me acuerdo mucho de este tema del garcero, ¿no? A veces la descripción de los llanos. Y luego tiene como un contraste con descripciones de cosas muy horribles y muy aterradoras que también pues, a mí me resultan fascinantes y creo que usualmente como a los seres humanos también tenemos una fascinación por ese lado como sombrío de nuestra condición y del mundo, ¿no? También a mí me parece interesante y una razón por la cual sigue siendo vigente, simplemente por el hecho de la experiencia de leerla y de atravesarla, creo que sigue teniendo vigencia. Es una novela que yo siento que no está anquilosada en el tiempo, a pesar de que hay partes en las que el lenguaje pues, es un poquito retador. Y lo otro es que, digamos que en lo que Mauricio mencionaba sobre digamos, las dinámicas de extracción y ciertas dinámicas económicas, yo siento que pues ahí de alguna manera, creo que la novela no está tan presente, pero está este asunto del impulso hacia el progreso entendido como no sé, el progreso económico y la tecnificación, aunque digamos que en la novela realmente es muy primario, pero que tiende a poner como unas gentes o unas culturas por encima de otras, ¿no? Y entonces el blanco que, yo me acuerdo cuando hablan de los muertos en la novela y que no me acuerdo qué personaje ha matado a tantos blancos y de los salvajes ni se cuenta porque eso ni se cuenta, ¿no? Como una cosa de quién vale más y quién vale menos relacionada pues, al valor de su humanidad, porque tiene que ver un poco con la interpretación de qué cultura es superior y cuál es inferior, y que lo que nos revela la novela poco a poco es que realmente lo más bárbaro es lo que está más asociado con lo que tradicionalmente pensamos que es el progreso, ¿no? Como que esas formas de explotación tan brutales también conectadas con el proyecto modernizador y modernizante, y eso me parece chévere, como cuestionar esa lógica que pues en eso creo que está muy emparentado también con Conrad, que lo mencionabas, ¿no? Demostrar que como estos proyectos civilizadores ocultan debajo una barbarie espantosa que no se encuentra en los pueblos que tratan de civilizar. Y sí, pues un poco como siempre se puede convertir en un pretexto en pensar como digamos, todo lo que hay detrás de esto que nos parece tan brillante del desarrollo material de las sociedades occidentales, que todo proviene como de lugares donde hay extracción, donde hay condiciones laborales como no
no tan amables, ¿no? Y poblaciones donde los costos y las externalidades de estos procesos de producción y extracción como que recaen sobre los que menos reciben los beneficios de como de este lado más brillante que llega pues a, o sea, a las metrópolis, que eso está en la novela, pero yo siento que de alguna manera sigue vigente en otra lógica ahora con el tema de la economía de la atención y todo el desarrollo de las tecnologías digitales que parecen ser muy etéreas, también muy limpias y muy progresistas, pero debajo y detrás de lo cual hay también mucha destrucción, mucha extracción, mucho sufrimiento, y en ese sentido la novela como que nos puede conducir también a ese tipo de conversaciones y me parece chévere por eso. Es una novela que se basa en unos recorridos reales del territorio, ¿no? Y este imaginario de la nación, pero muchas personas no salen de los pequeños centros, digamos, del país y no conocen más allá de un imaginario, una foto, de algo. Uno piensa como estos hombres que recorrieron, pienso en Codazzi, ¿no? Digamos, que da la vuelta, José Eustacio, todos como que bajan y como que viven los puntos, Humboldt, todos que dan como verdad un conocimiento del territorio, pero en realidad, pues cuántos de nosotros conocemos el territorio o nos acercamos o nos imaginamos lo que ocurre en esos hallazgos, y pienso en la costa, pienso por ejemplo, las imágenes que hemos visto por ejemplo de las bananeras desde un tren, ¿no? Que son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de bananos y uno pues come el banano y no se imagina de dónde proviene. Entonces, como esta novela de todos modos no es solo imaginada, sino que está basada en un recorrer el territorio. ¿Y cómo fue eso? Bueno, digamos que dentro de la biografía de José Eustacio hay como dos momentos, dos episodios de su vida que marcan mucho la escritura de La Vorágine. Primero está cuando él viaja a Orocué como abogado a ser parte, como activa a defender una causa de tierras, una herencia. Entonces, pues, curiosamente ahí a él lo contrata, se muere un señor nieto y ahí empieza el pleito entre su hermano y su viuda. Y a él lo contrata el hermano, pero de camino a Orocué conoce a la viuda le explica su versión de la historia y a él le parece que ella es la que tiene razón y él se cambia de bando, que por su parte marca el comienzo y el fin de su carrera como abogado, pero esa experiencia en los llanos es un poco lo que inspira, en gran medida lo que inspira la primera parte. Y ahí él conoce, por ejemplo, a un amigo que fue un gran amigo de Luis Franco Zapata, que era un señor de las Andes, creo que de Medellín, si no estoy mal, o de Manizales, bueno, ahí estoy confundido un poco, pero él llega a Bogotá, conoce a una joven Alicia, que se escapan porque no se van a casar y se van a los llanos, después terminan en las zonas caucheras. Entonces esa es la historia, el comienzo de la historia de Arturo y Alicia está en la vida de Luis Franco Zapata, que además es franco como Fidel Franco. Entonces ahí hay mucho de ese primer episodio de los llanos. Además José Eustacio sentía un gran cariño por los llanos, él era su lugar como ideal en el mundo en gran medida. Y después viene su participación en la comisión limítrofe, que es la que realmente definió la frontera que hoy tenemos con Venezuela. Él sale en septiembre de 1922, hace todo el viaje a mula, desde Bogotá a Honda, después toma el barco vapor hasta Barranquilla, ahí toma otro barco que lo lleva por la costa venezolana hasta Trinidad y Tobago, ahí después va a Ciudad Bolívar en Venezuela y por ahí entran como a remontar el Orinoco. Y en esa comisión José Eustacio vive como en primera mano el abandono de los gobiernos centrales, tanto de Bogotá como de Caracas. Las dos comisiones se la pasan peleando porque no les llegan ni las brújulas, ni los mapas, ni los teodolitos, ni botas, ni nada de lo más básico para realizar su labor, hasta el punto que cuando llega más o menos a Puerto Carreño, él renuncia porque se aburre de que no le responden, no le dicen nada, y ahí viaja a San Fernando de Atabapo, ya digamos que por su cuenta. En San Fernando de Atabapo, que pues no he tenido la suerte de ir, pero dicen que es uno de los lugares más hermosos del planeta,
llegan, ahí lo describe José Eustacio en La Vorágine, que llegan 3 ríos, que el Orinoco, que no me acuerdo, el Negro y el Guainía, puede ser, y que son de diferentes colores, que son y hay momentos del año en que uno cambia la corriente, bueno, que son unos lugares, paraísos, pero es en San Fernando de Atabapo donde él como que se entera de primera mano de la masacre del coronel Funes, que escribe también de manera brillante en La Vorágine. Después ahí él contrata a 2 bogas, 2 canoeros, y se va a recorrer por el río Inírida, después llega hasta el río Guaviare. Dicen algunos que se perdió en algún momento, aunque él decía que él no se perdió. Dura como un mes ahí metido en la selva, que es como realmente ese recorrido de Arturo Cova, cuando la locura de los árboles y todo eso. Y después vuelve a San Fernando, está entre San Fernando y otra ciudad llamada Yavita, que dicen que en Yavita también escribe mucho de La Vorágine, y hay reportes de sus compañeros de viaje que lo oyen leer de los cuadernos de contabilidad, como Arturo Cova escribe en los cuadernos de contabilidad su historia, pasajes de La Vorágine. Y finalmente él retoma la comisión, como que lo convencen, y ahí acaban el trabajo sin los instrumentos. En ningún momento el gobierno central le responde, pero pues cumplen. Él y el ingeniero, que era el señor Melitón Escobar, los 2 acaban su función, pero ellos no se devuelven con el resto de la comisión. O sea, ahí había el jefe de la comisión era un señor Garavito, con quien José Eustacio nunca se lleva bien, y ese señor y los suizos, porque había también una comisión suiza que eran los árbitros de la disputa, ellos se devuelven por donde vinieron, por el Orinoco, para salir otra vez por Venezuela. José Eustacio y este señor Escobar deciden bajar a Brasil, y se van todo el tiempo pues por el Orinoco, llegan al Baupés, después salen hacia Brasil, como donde termina Yaguanarí, donde termina la historia de La Vorágine, y más allá llegan hasta Manaos, y por Manaos salen hacia Belén del Pará y se devuelven así otra vez por el Atlántico. Y estando en Baupés también hay un caso curioso, que ahí él se entera de unos abusos de un cauchero colombiano, un señor Leonidas Norzagaray, que pues como que estaba talando selva de manera indiscriminada, esclavizando caucheros del lado colombiano, del lado brasileño, y él le manda una nota de denuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores, que el ministerio se la filtra a este señor Norzagaray, y era una nota pues confidencial, y este señor va a buscar a José Eustacio al Congreso con revólver en mano a retarlo a un duelo. En ese momento José Eustacio no estaba en el Congreso, sino estaba en su apartamento en el centro de Bogotá. Entonces va a buscarlo al apartamento. José Eustacio también era cazador, entonces también manejaba armas. Entonces él no se les, como que le acepta el duelo, él va a bajar, y va a haber balacera en el centro, y ahí es la casera de José Eustacio la que llama a la policía y previene que se enfrenten ahí. Pero entonces es heroica. Que por ejemplo curioso es el duelo que él en Brasil, en Manaos, creo que ya conocía la obra de Euclides da Cunha, que es uno de los autores brasileños de la selva y de los sertores y todo eso. Y a Euclides da Cunha sí muere en un duelo, porque un señor el que lo mata había tenido como su romance con la esposa, y entonces ahí por el bueno, pues es un paréntesis ahí. Pero bueno, él claramente vio de primera mano lo que era la selva, lo que fue el caucho del lado venezolano y el lado brasileño, y aunque no estuvo en la chorrera y él no llega a viajar a la zona como de Arana como tal, estando en Manaos sí le llegan los reportes de todas las incursiones, lo que hablábamos del territorio, que en ese entonces pues estaba cada vez la Casa Arana entrando más hacia Putumayo, más hacia el Caquetá, pero Arana era un tipo pues bastante astuto, además de pues, inescrupuloso, y él como que comprendía que había una disputa territorial que probablemente no iba a favorecer a Perú. Entonces él, en parte por eso es que registra su compañía como una compañía británica.
Entonces eso independientemente si era tierra de Perú, de Brasil, o de Perú, de Colombia, era de la Anglo Peruvian, que era una compañía registrada en Londres. Entonces ya como que él creyó que eso lo iba a dejar estar por encima de las disputas territoriales de los dos países, pero por algún modo pues le salió por la culata, porque eso fue lo que llama a Roger Casement a investigar los crímenes que por otro lado Casement tiene jurisdicción para investigar lo que estaba haciendo la Casa Arana, porque los capataces de las caucherías de esa zona eran de Barbados, que en ese entonces eran ciudadanos británicos. Entonces por eso es que él puede llegar y saca como ese reporte, que también le causa mucho daño a la compañía como tal, pero pues como ya mencioné, lo que realmente acabó la industria del caucho en la zona fue que los británicos se llevaron el caucho para el Asia. Sí, sí. Haciendo la comparación entre hoy y el pasado, pues como para ver cómo encaja y todo, y es que no hay que olvidar que hasta hace muy poco la visión predominante sobre la Amazonía y sobre las selvas tropicales en general no era pues la que está vigente hoy de la protección de la selva o algo así, sino todo lo contrario. La idea realmente era no se podía, digamos, explotar la selva. O sea, en el fondo y en el trasfondo de toda la visión está pues el anhelo de transformar la Amazonía en el granero del mundo, que eso era lo que soñaba Humboldt ahí en el Atapaho. Precisamente él se imagina y dice, no sé si mis escritos sobrevivan, pero en un futuro será una zona de trabajo libre, porque estaba todavía cuando pues había esclavitud y había de los africanos, y estas selvas y estos pantanos se verán pues hacer como una agricultura que va a alimentar el mundo. Entonces ese sueño, digamos, lo compartía no solamente Humboldt, sino pues los criollos, lo de Bolívar, y de ahí para adelante todos los proyectos de agroindustrialización hasta la Revolución Verde en los años 60 partían del supuesto de que esas selvas frondosas y verdes deberían de ser reemplazadas y civilizadas pues con la agricultura. Entonces ese sueño de agroindustrialización de la Amazonía no hace mucho que todavía estaba vivo, y entonces todo el tema de los suelos y que entonces los suelos amazónicos tenían que ser más fértiles, pues obviamente ya sabemos que no fue así, pero todo el estudio para viabilizar la transformación de la Amazonía en una zona productiva, y la Orinoquía también, pues fue la que generó los estudios de suelos con las que se empezó a derrumbar, por decir así, el mito de la fertilidad extrema de la Amazonía, y donde se empezó a producir el conocimiento con el que hoy nos parece absurdo que eso se haga. Pero originalmente los estudios de suelos que se hicieron en la Amazonía era para encontrar cómo era que había que adaptar la agricultura andina, en el caso pues de los países andinos, o de, digamos, la agricultura de las pampas y el Mato Grosso y todo eso allá en el sur, pero básicamente era cómo transformar la Amazonía. Entonces este episodio de la cauchería y todas las booms extractivos pues se inscriben dentro de esa ambición, y de hecho, por ejemplo, en la edición cosmográfica de La Vorágine que publican los Andes, uno de los documentos que incluyen al final es una carta de Rivera a Ford, precisamente, que es hablándole sobre pues, lo que él ve como los errores que está cometiendo Ford en su intento precisamente de hacer lo que los ingleses estaban haciendo, las plantaciones que estaban hechas allá en Indonesia y para hacerlas. Y entonces hay todo un tema, digamos, que el experimento en Forlandia, del cual habla José Estacio Rivera también, pues era precisamente eso, era ya hacer Fordismo en la Amazonía, o sea, era una plantación industrializada, taylorizada, decirlo así, y entonces las fotos de el arrasar la Amazonía para volver a una plantación. Y bueno, entonces está todo ese tema, y está el tema de que los experimentos que hubo de agroindustrialización, pues si sobrevivían era gracias a los conocimientos indígenas que adaptaban como ese modelo un poco más mejor a la selva. Entonces fracasa el modelo de Ford en parte porque no tiene en cuenta el conocimiento de los caucheros, colonos e indígenas que saben
como la distancia mínima que tiene que haber entre los árboles para que no se pasen las enfermedades. Entonces es muy interesante ver que todos esos experimentos de agroindustrialización fracasan, y pues otro de los fracasos grandes fue Araraquara, que es la suma de los fracasos. Entonces cuando ya pasa el boom cauchero de esta época, después viene otro boom cauchero que es el de la Segunda Guerra Mundial, porque los mercados del caucho de los británicos ya no los tienen acceso los norteamericanos por el colonialismo y el imperialismo japonés. Entonces se corta eso, entonces viene un segundo boom del caucho que es de los 40, que es cuando, por ejemplo, Araraquara, que había sido uno de los lugares hasta donde las Arana, todavía hablan de los peruanos, habían llevado a las comunidades indígenas, ahí se intenta un nuevo, ahí es lo que se construye una pista aérea por las empresas caucheras, el gobierno norteamericano a través de la Ruber Company, y ahí donde está la pista de la Ruber es donde unos años antes se crea la colonia pelana agrícola de Araraquara, con el mismo objetivo de aprender cómo se agroindustrializa la Amazonía. Y en este caso, la idea en los 30, muy en la época de la vorágine, de la escritura vorágine, era mandar a los antisociales y a los presos políticos a Araraquara a que se rehabilitaran en la selva, como civilizando la selva y agroindustrializando la selva. Entonces fue una colonia penal agrícola. Y pues ese modelo fracasó porque pues básicamente la agricultura andina aplicada ahí no funcionaba, y pese a que eso se consideraba una tierra vacía, pues los que sostuvieron la economía y la producción de la vida de esa colonia agrícola fueron los indígenas que habitaban allí y que trabajaban para la colonia penal, y que eran los que sabían cómo hacer la agricultura amazónica, porque agricultura amazónica siempre ha habido, pero precisamente la idea de que la Amazonas está como desconectada de la historia de civilización y de la agricultura es la que no había permitido, sino hasta hace muy poco, entender que el sistema de producción agrícola de los indígenas es en parte el que creaba los suelos que sí eran fértiles para la agricultura. Entonces ese tema de los suelos ahí es claro, que es lo que es la terra preta, que llaman los brasileños, pero es precisamente el conocimiento indígena de cómo se queman ciertas especies y cómo se usan otros y cómo se mezclan como los desechos humanos y animales con las tierras, las que generan las tierras que se pueden cultivar bajo ciertos modelos. Entonces es interesante que la colonia penal agrícola sobrevivió, el tiempo que sobrevivió, gracias a los métodos indígenas que querían ser reemplazados por estas historias de esos fracasos muy interesantes. Y después ahí, cuando fracasa la colonia penal agrícola, se crea la Corporación Araraquara, que es el proyecto de investigación científico de los 70s para precisamente intentar adaptar la economía colona a las condiciones de la Amazonía, pero eso también medio fracasa, y después es el Instituto Sinchi. Entonces es interesante que hasta el día de hoy todo el conocimiento que hemos creado sobre la Amazonía y sobre quiénes son los que saben o no cultivarla, es heredera de ese propósito de agroindustrializar la Amazonía. Entonces es interesante que hoy en día estamos hablando de los mercados de carbono, y como ya se volvió negocio la protección, entonces ahora ahí es que no solamente proteger a la selva, sino proteger a los protectores de la selva. Pero entonces eso convirtió a los indígenas en el indígena ecológico, digamos que es otro mito, ¿sí? Y estigmatiza precisamente a los indígenas, a los colonos, a los campesinos, que no son, digamos, funcionales al modelo de la economía de carbono, que es el nuevo commodity. Y es muy paradójico, porque entonces le estamos delegando la responsabilidad de proteger a la selva a un indígena que tiene que ser ecológico, mientras que al mismo tiempo pues la lógica extractivista, petrolera, minera sigue. Hay una gran continuidad, aunque el paradigma ha cambiado. Y la forma como se ha construido ese paradigma viene del sueño de Humboldt y de Bolívar. Entonces, esto es de volvamos la Amazonía ganadera del mundo. Y ahora es volvamos la Amazonía el pulmón del mundo, el mercado de carbono. Pero es parte de una misma lógica.
Y es sorprendente ver cómo ha evolucionado y cómo todavía, aunque no estamos en el mismo mundo, las ideas de selva virgen, de todo esto siguen ahí y borran esa historia que está atrás. Por eso esa novela es chévere, porque nos conecta con esa historia. Eso era el sistema del endeude, todo eso. Un comentario corto frente a lo de los bonos de carbono. Precisamente, pues ahorita que tuve la suerte de visitar La Chorrera y surgió el tema con la gente, con los habitantes de allá de los bonos de carbono, hay mucha desconfianza en los locales de los bonos de carbono. Por un lado está pues el tema de hasta qué punto pues es toda la presión de salvar al mundo en esas comunidades tan remotas y tan pequeñas, mientras las mineras y las petroleras siguen por otro lado sacando y contaminando. Pero por otro lado había un miedo como pues La Chorrera hace parte del resguardo Predio Putumayo, que es el resguardo más grande, indígena más grande que hay en Colombia, y pues allá les decían la finca de Arana, casi 6 millones de hectáreas, era la finquita de Arana, y a ellos les da como el temor de que esa autonomía que han ganado en ese resguardo con los bonos de carbono pues se pierda, que de algún modo sea otra imposición un poco colonial, que lleguen y les quiten un poco como el gobierno del territorio con la excusa de los bonos de carbono. Pero como todo boom económico, como el de la coca, como de todo, pues lo que hace finalmente es ese tema de un exceso por un lado como de dinero, ya sea de dinero real o de dinero como el sistema de endeudos, o sea, de mercancías que finalmente es eso que es lo que hace la coca y todo esto, que es que pues genera esas economías de enclave que lo que hacen es destruir la economía local. Entonces uno ve precisamente el predio Putumayo va hasta la Araraquara, ahí es una de las esquinas ahí, y hoy en día los indígenas de allá precisamente pues están echando unos por seguir, por ejemplo, que los jóvenes sigan pescando, entonces, porque precisamente lo que trae es un montón de cash y no hay nada que comprar además, porque entonces unos jeans valen 300.000 pesos, la cerveza la tienen que traer o en avión o por rietes vale, no sé, 20.000 pesos una lata de Águila, entonces es una economía ficticia y que lo que hace es destruir realmente las comunidades. Entonces cuando estos booms lo que hacen también es que generan pues precisamente esas economías de clave, que es una liquidez o en dinero o en mercancías, que pues es finalmente como destructor de las. Entonces no sé si también el temor ahí es como precisamente como, porque eso genera también una distinción entre pues los indígenas líderes que empiezan a recibir un montón de dinero y pues los que terminan aquí en la calle en Bogotá, y entonces uno le pregunta, por ejemplo, pues, mis tíos así, los más godos, pues como que no, pues los pobrecitos indígenas, dueños de la mitad del país y pidiéndole. Entonces, eso genera esas lógicas que, o sea, obviamente a mí se me retuerce las entrañas cuando lo escucho y me pongo a pelear, y esas son las peleas de Facebook, de WhatsApp así familiares, que me he salido cada vez que presente, por eso, porque entonces esa idea de que estos manes tienen estos predios como la finca Arana, y entonces son los terratenientes del país, y además están aquí pidiendo limosna. Entonces esas contradicciones, precisamente eso es lo que generan esos ciclos de boom, y es que se destrozan las sociedades allí, unos cuantos se vuelven como los mini barreritas, por decir así, de cada comunidad, y todos esos personajes siguen habiendo los desaparecidos, entonces siguen buscando, o sea, todas las figuras que están ahí, como por decir así, dentro de la novela, todos como arquetipos de personajes que están buscando a su hijo perdido, el desplazado, todos esos están ahí en la novela, y pues eso es lo que uno ve como lo que genera como esas contradicciones de todo, y es que en el puente aquí de Bogotá está el indígena, y de golpe, precisamente por esos booms, hay uno que es el dueño ahora de todo allá, y entonces eso es una vaina muy salvaje. Esa entrada así tan salvaje del dinero también es súper. Un dinero sin Estado, dinero sin servicios, dinero sin infraestructura, nada. En Araraquara no hay energía eléctrica, y allí
se iba a construir una de las represas más grandes del continente. Pero sí, son esas contradicciones de que son un lugar en el que hay capas y capas y capas de proyectos extractivos y capas de proyectos de cooperación internacional y capas y capas y capas de ONGs y capas de proyectos y proyectos, y es como el territorio sigue siendo precisamente, por decir así, víctima de la dispersión de intereses también sobre el territorio y la desarticulación, porque finalmente las comunidades pues no son las que residen, si acaso uno o dos personas, pero no son las comunidades que progresan, y además como tienen que ser indígenas ecológicos, entonces no pueden tampoco tener camiseta, porque entonces ya no son indígenas ecológicos, entonces es una cosa una presión muy compleja. No, a mí me suena el tema de la ausencia, ¿no? Que es como una de las constantes que tenemos. Y estaba pensando en los mapas que uno muestra de la colonia, el siglo XIX, como que el territorio nacional siempre se va recortando en esas esquinas de selva, de periferia, de llanos, es decir, como que al Estado central eso como que no le interesaba. Y precisamente esa ausencia es lo que permite que surjan estos nuevos actores que llenan los vacíos, digamos. Imposible para, qué sé yo, un marroquín saber que íbamos a tener bonos de carbono, que eso iba a valer plata, entonces pues como que va soltando territorios que no le aportan, que no están dentro de su discurso de civilización y progreso. Y a mí eso me impacta porque uno ve el mapa nuestro que se va reduciendo todo el tiempo, ¿no? Y hoy en día tal vez sería, en la moda green que pones en ese sistema, seríamos mucho más ricos si hubiéramos preservado, qué sé yo, territorios de selva que se han ido como desarticulando. El drama del Chocó, el drama de Panamá, todos estos territorios olvidados y que siempre son como vacíos de poder que llega alguien y llena, y donde se administran justicias, economías y otras lógicas que a unos pocos y al resto no. Sí. Y ese tema de la ausencia del Estado es clave, y ahí yo creo que esas son todas de las preguntas, porque ¿qué es la ausencia del Estado? ¿Sí? ¿Cómo se expresa la ausencia del Estado? Porque lo paradójico es que no es una ausencia total, o sea, uno podría voltear la cosa y no es tanto en términos de ausencia del Estado, que es como el paradigma del que todos hablamos y el que o sea, es verdad que es una ausencia del Estado, pero sobre todo también el problema es el tipo de presencia que tiene el Estado, que no es una ausencia absoluta y ya, sino es un tipo de presencia precisamente muy peculiar, porque es una ausencia, digamos, que hace énfasis en las cosas. En Araraquara han habido bases militares norteamericanos, hay una base aérea del ejército, hay policía, pero no hay luz. ¿Y? Entonces, sí, hay un colegio, pero el colegio de Araraquara, porque además la frontera también la crea el Estado, porque Araraquara es un caso muy particular y no tiene nada que ver con específicamente, pero es muy particular porque es una esquina de Caquetá, es un corregimiento de un municipio que está re lejos, ahí ese municipio la casera es re lejos, o sea, son días de lancha llegar sí, pero del otro lado del río está otro corregimiento de otro municipio de la Amazonía. Entonces el colegio, los niños van al colegio por profesores que paga Amazonas, cuya capital es Leticia, que está re lejos. Cruzando el río es Caquetá, que es donde queda el resguardo indígena, y el otro lado es el predio Putumayo. Y entonces, de alguna manera, el tipo de Estado también que hay es que vuelve eso frontera no es un territorio ahí, sino que es el margen de dos departamentos, ni siquiera son municipios, sino son periferias dentro de municipios. Entonces, de alguna manera, es también el Estado el que aísla, porque el Estado, en un lado del río, es la cabecera municipal que está re lejos, y el departamento donde tienen que ir a tramitar, no sé qué, es Florencia, que es aún más lejos, y el otro lado del río pasa lo mismo con otra cabecera de otro municipio. Entonces, son fronteras, pero porque se fronterizaron también así, no se creó como, eso es un territorio orgánicamente construido, entonces hay que tener ahí, no sé, entonces es también el tipo de forma como... por un burócrata que ve el río, listo, límite. Sí, es la forma como el Estado, el tipo de presencia del Estado es aísla zonas sí, entonces lo que quiero decir es que es muy loco, porque entonces eso tiene un montón de impactos de toda cierta de cosas, entonces la salud, la educación, la seguridad, todo
se vuelve como una periferia dentro, una periferia dentro, otra periferia por el propio sistema de la forma como el Estado llega y qué manda y qué no manda. Entonces no es solamente la ausencia del Estado en un sentido como total, sino que es un tipo de presencia precisamente que habla de eso, de lo que usted decía, de que cuando está la frontera entre Venezuela y Colombia, en realidad, pues es el tipo de relación que tiene el Estado con esa frontera en la que la vuelve frontera y más marginal y más aislada, porque precisamente no tiene presencia, o si tiene presencia es militar, o si tiene presencia es contrainsurgente, o si tiene presencia es antinarcóticos, o si tiene presencia es bla, 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 bla. Y entonces, claro, entonces hay sí esos vacíos de poder, entonces claro, entonces esa zona por ahí transita pues de todo y precisamente eso genera los booms de esos que estamos hablando también. Entonces no es solamente la ausencia del Estado, es el tipo de proyectos que es la propia jurisdicción del Estado, de cómo está administrativa y territorialmente constituido, es el tipo de visión de desarrollo que genera, es lo que permite y no permite, lo que regula y lo que no regula. Entonces eso, si se vuelve una zona en que simplemente entonces allá llegan solamente ONGs, ¿sí? Entonces eso genera un tipo de periferia también particular, ¿sí? Entonces yo creo que es más complejo que la ausencia del Estado, es realmente el tipo de presencia y el tipo de relación que adquiere, y entonces eso se fragmentaliza de una manera tan compleja la administración allá, que entonces eso, para pedir un proyecto, un permiso, eso tiene que ir a Florencia, eso es una vaina absurda, y así es en la mitad del país. Pues en La Chorrera es algo muy parecido, aunque pues ellos al ser resguardo tienen otra realidad en ese tema como burocrático, pero por ejemplo el resguardo y La Chorrera está declarado como zona no municipalizada, entonces eso les impide acceder a ciertos recursos. Entonces básicamente la lógica es como los filtros, ¿no? Entonces del gobierno central lo que llega al Amazonas realmente es ya muy poco, pero entonces de lo poco que llega, eso se queda la gran mayoría en Leticia y en Puerto Nariño. Entonces, de lo poco que se filtra hasta La Chorrera, pues ahí están ya las élites de los cabildos. Entonces, ya al final, a la población como tal, no llega nada. Y crea esos casos de corrupción dentro de la comunidad. Entonces, por ejemplo, hay los tanques de agua que están construidos, la super torre con los tanques, pero los equipos para que funcione nunca los instalaron. Entonces, ahí el elefante blanco, sí, que es un mirador, porque lo único que sirve es para que la gente vea el pueblo desde arriba. Y pues esas dinámicas que se repiten a lo largo de todo el país. Y que termina generando pues, sistemas clientelares de mafias también, porque entonces todo el Estado mismo se vuelve una especie de fomentador de cierto tipo de mafias. Es que esa es la vaina, que entonces son mafias burocráticas o mafias clientelares o mafias de regalías, o sea, es que es el tipo de forma de Estado. Y eso no solamente ocurre en la Amazonía, entonces uno mira en el Chocó, entonces uno dice, pero entonces la explicación no, es que eso es muy aislado, nuevamente, entonces la geografía se vuelve la explicación del aislamiento y no el tipo de relación el que empieza a volver que ciertas geografías se aíslan más. Hay una tesis de una compañera mía que me tiene así como dándole cabeza, porque ella está estudiando es la otra cara de la misma moneda, y es cómo Bogotá se volvió el centro del país. Y el argumento muy resumido de ella es que Bogotá se volvió, la historia de ella es otro momento, pero es principio del siglo XX, final del siglo XIX un poquito, como Bogotá, con ciertas prácticas de Estado, en este caso en particular, una subforma específica de cómo se organiza el Estado, que es los papeles, ¿no? Como donde se tienen que hacer las actas, y una cosa muy sencilla que es casi que la logística del funcionamiento del Estado, la papelería del Estado. Pues un momento, entonces lo que ella explica es que la forma como se hizo eso era la forma como Bogotá fue aislando a las otras regiones para volverse el centro. Entonces las hacía dependientes de la papelería impresa en Bogotá para que sus actas fueran legales. Entonces lo que ella muestra en esa fracción de una cosa que es mucho más compleja es cómo la Bogotá, para ser el centro, era que aislar a los otros. Entonces eso es como algo que nosotros, es precisamente el Estado como también hay islas y las vuelve periferias, porque el Chocó no es en nuestra cabeza es una periferia, pero el Chocó no es una periferia, es un
eje clave, una bisagra clave, y no, la hemos vuelto periferia en nuestra concepción nacional, en nuestros mapas mentales, en nuestras sí, formas de entender eso como un margen y como una selva infranqueable. Y esta idea del tapón del Darién también es una idea construida. El Darién no es un tapón, es una zona súper porosa y solamente es tapón la llamamos así desde un momento. Ahí, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha pensado hacer infraestructuras como la carretera panamericana, y en los años 60, que es lo que yo estudié en mi tesis, también esas zonas se consideraba que se iba a abrir la tecnología. Nadie dudaba que pero son decisiones políticas también, estratégicas. Por ejemplo, pues estaba al otro lado del canal de Panamá, y los Estados Unidos no querían que el conflicto armado colombiano que estaba allá se pasara, pero también había los intereses de los ganaderos norteamericanos que empezaron a hablar ellos de que el Darién era una barrera natural a la fiebre aftosa. Entonces, esa idea de tapón se construyó con distintos elementos, pero por ejemplo, los años 50, no sé qué, nadie hablaba del tapón de Andrea, se hablaba de que eso era un hecho hacer la vía. Sí, eso no iba, la discusión no era si sí o no, sino si era por este lado o por el otro, si bajaba por aquí o si pasaba por Antioquia. Había una competencia entre Antioquia y Chocó por la ruta. Entonces, en fin, pero nadie pensaba que eso fuera una cosa infranqueable. Y ahora todos no, eso Chocó es una selva virgen, es un poco lo mismo. Entonces nosotros hemos construido esa idea, o sea, la idea de selva es muy poco natural. O sea, la idea de poderosa selva políticamente, sí, ¿no? Y está llena de una cantidad de mitos, y es el mito del vacío, el mito de la impenetrabilidad. Entonces, y la propia palabra penetrar la selva, así se hablaba, es un tema muy de género. Por eso decía que en ese ejercicio cambiamos el género de la selva para no era la civilización la que tenía que penetrar la selva, sino era la selva que tenía que penetrar a la selva. Entonces era toda una cosa ahí que se empezaba a volver casi que erótica. Al transgredir el lenguaje se veía como casi que lo erótico, y podíamos incluso homoerotizar la novela o transgénero, porque precisamente todo eso está muy cargado. Pero precisamente nosotros asumimos que la selva es virgen, es mujer, hay que civilizarla, o entonces hay que protegerla como algo vulnerable. Entonces todo eso hace parte de unos paradigmas que se han construido, y esa novela pues nos muestra un momento del paradigma, pero un paradigma que tiene ecos de otras maneras. Muy chévere. Qué pena, yo empiezo a hablar mucha carreta. No, me empiezo a emocionar y no paro. Porque está muy chévere. Pues primero esto que tenía que ver con el papel, ¿no? Es un elemento que pone en movimiento una cosa mucho más grande. Entonces, pensando un poco en ese asunto de la materialidad, y ya que traías este asunto de la ficción y la realidad, cómo está, sí. La novela juega mucho con eso, y el tema de las fotos me parece muy chévere. Entonces, me parece interesante que podemos abordar un poquito de eso, y me interesa mucho el tema de la escritura en concreto de la novela, que pues, comentabas que sí fue efectivamente libros de contabilidad. Está este manuscrito que está ahí publicado ya digital en la Biblioteca Nacional, que no sé si es el original o es ya una transcripción, porque, digamos, por esa visión de periferia, el papel, me imagino el papel es un asunto, ¿no? Como, no estoy seguro si la novela fue escrita en parte en los recorridos estos que nos cuentas después de realizar la comisión, o de que se acabó el trabajo de la comisión, y bueno, no sé, eso me gustaría si podemos como entrar un poquito ahí, si conocen un poquito del tema. Los manuscritos que están en la Biblioteca Nacional sí son los que él tuvo consigo en la selva, allá en San Fernando de Atabapo y en Yavita, y ahí está pues como no está toda la novela, hay partes que no sé, el manuscrito no ha aparecido, pues no se sabe si fue que la escribió después, pero es el primer borrador, sí, fue ahí escritos en el territorio como en caliente. Entonces, yo creo que se ve también en el estilo y en la narración. Sí. Y pues lo que hablábamos de que él además jugó con la audiencia al poner la foto, que es foto de él, que ni siquiera es en la selva, sino es en los llanos, creo que es en Orocué, que está sentado en una hamaca y pone foto de Arturo Cova en las barracas del Guaracú. Entonces ahí como que
que ahí hizo también algo muy... O sea, ahorita es algo muy común, ese jugar con la ficción y la realidad, pero hace 100 años nadie se le había ocurrido como crear esas dudas. Entonces, por ejemplo, él después de publicar la novela, había mucha gente que todavía creía que era verdad. Y entonces había gente que le decía, no, ¿dónde está el niño? Que yo dice, que tráigalo para Bogotá para que lo bauticen. Y que sí, que creían que él era Arturo Cova y que esa historia, pues en efecto había bebé y que había Alicia quizá donde estaba. Entonces ahí eso fue un juego muy interesante y brillante a mi entender para, pues, como para crear esa incertidumbre en la audiencia, el hecho de que él se crea como personaje de ficción, que es el que simplemente dice, bueno, aquí señor cónsul, estos son los manuscritos, que no se deben publicar sino hasta que se sepa más qué pasó con ellos, y al final esto fue lo que quedó de Clemente Silva, que los busca hace 5 meses y no hay noticia, que los devoró la selva. Y también es interesante como en el, digamos, en el intento también de ser denuncia, que como que esta ficción, yo pienso un poquito, siempre o sea, no es tan parecido, pero tiene que ver un poco con este juego que hace Jonathan Swift en La Modesta Proposición, donde hace una propuesta y no le dice a la gente que es un chiste o pues digamos que está cargada como de un doble sentido de vender a los hijos de los mendigos irlandeses para acabar con el problema de la pobreza y vender a sus bebés para hacer alimento de ellos y empieza a anunciar como todo el plan como muy racional y bien calculado. Y que el hecho de no decir que esto es como una ficción que pretende como poner a reflexionar a la persona, deja a la persona como con la inquietud, ¿no? Y en el caso de la denuncia, el hecho de no saber si la historia es verdad o no es verdad y que la gente, pues, el lector en parte se engancha pues por toda esa historia de la explotación terrible, pero también porque genera vínculos en la lectura con los protagonistas, ¿no? Que es como, ¿qué pasó con Cova? ¿Qué pasó con Alicia? Y eso me parece que tendría el efecto de alguna manera en el lector de sentir que el problema está vivo y que hay algo que hacer al respecto, que nos da un final feliz donde nos quedamos tranquilos, como que ya está todo bien. No, todavía no lo leí, todavía es como que se queda con ese malestar de todo lo que pasa y del final de ellos. Y pero lo que dices de la materialidad del cuaderno, que es como el cuaderno de contabilidad, pues que precisamente habla desde pues la contabilidad, que es el sistema del endeude, que es cómo circula, o sea, es el capitalismo o la economía, como uno quiere llamar, sobre la que se escribe. Entonces, eso, no sé si vos has pensado meter eso en tu podcast, no específicamente el hecho que el papel, pensando en lo de la tesis de esta amiga que decía que está pensando precisamente cómo esa relación entre el Estado y el territorio a través de estos artefactos de gobierno, en este caso el papel y en este caso pues el libro contable, eso pues nos habla, no sé si vos quieres decir algo de eso. Al final lo que mueve la historia es la lógica del mercado industrial moderno, de la segunda revolución industrial. Pues obviamente el caucho eran las llantas de las bicicletas y de los automóviles y de toda la maquinaria de guerra de la Primera Guerra Mundial. Y todo lo que recubría lo eléctrico, porque antes de además, telégrafos, las líneas de electricidad que se estaban tendiendo, o sea, todo lo que tenía que ver con la segunda revolución, que es petróleo, pero es electricidad también, o sea, toda la parte eléctrica del carro también está recubierta de caucho. Entonces es al final, lo que genera el ciclo de violencia tan atroz que fue el holocausto cauchero es la civilización. Entonces hay un pasaje ahí que el propio pues Arcova o José Eustacio dice que pues después de describir toda la como por decirlo de algún modo, la violencia de la selva, de las ramas que brujan al cauchero y las lianas y las hormigas, al final dice, sin embargo, es el hombre civilizado el paladín de la destrucción. Entonces al final realmente la desgracia que llega a las selvas es lo que desde Bogotá, desde el centralismo que hablábamos, es como lo que va a acabar con la barbarie, lo que nos va a llevar a la utopía tecnológica del mundo moderno, es realmente la causa de las
de los peores males. Pero que es muy bonito como él en algún momento le empieza a dar voz a esa selva, ¿no? Como cuando ve esas visiones de los árboles, ahorita no lo tengo muy presente, pero como que hablan de cómo los desangran, ¿no? Y muy bonito como ese voltear por un segundo la perspectiva y ver que esa selva que él también retrata como brutal, ¿no? Y como que se lo come a uno, pero que también es una selva que está sufriendo todo ese proceso extractivo salvaje y está siendo testigo también de, porque yo no sé si en la novela eso está así, pero es el hombre civilizado occidental y luego, no sé, ¿cómo lo diría? Pero como los hijos de la tierra, ¿no? Pues las comunidades que habitaban ese territorio también siendo explotadas de manera tan brutal como los árboles. No, y también hay una parte que me parece también muy interesante, que es como profética, que es un momento en que el Pipa se toma el yagé y tiene su viaje, y hay un momento en que él dice que ve que los árboles como que terminan de efectuar su venganza y que llega el día en que van a recubrir todas las ciudades y que pues también es un tema que, bueno, ahorita la gran destrucción que puede venir eventualmente la naturaleza cuando no haya humanidad se recupera y vuelve a cubrir todo esto. Entonces ahí hay como una visión ambientalista sin ser digamos que desde un punto de vista contemporáneo se hace difícil pues describirlo como el ambientalista, siendo que le gustaba la cacería y todos esos cuentos, pero realmente sí tenía esa visión de si sigue esta destrucción a lo largo del tiempo va a llegar un momento en que vamos a pues como terminar de voltear la balanza y destruirnos a nosotros mismos. Entonces ese mensaje también está ahí, pero pues como hace parte de toda la historia, son mensajes que uno tiene que encontrar, no es que se lo diga uno así deletreado, sino que es en medio de todo el delirio y de toda la locura que produce también la selva. Y al final, sí, pues lo que la selva como un ser temible es realmente temible para quien la desacra, para quien llega ya a causar estragos y a explotar y a buscar riqueza, pero realmente sí, es como un acto más como de devolver el contragolpe, más que la selva misma está ahí y de algún modo el que se salva dentro de la historia es Clemente Silva, que es el que de algún modo le ruega a la selva y el que hace ese ritual de respeto y de pedir un poco y al final es el que tiene como el objetivo más noble, que es recuperar a su hijo y después pues los huesos, mientras que los otros tienen otras motivaciones un poquito más ambiciosas, sí. Ese tema de la tecnología y pues para nosotros capitalismo, y que es una tarjeta de crédito, es el celular, que es ahí donde tienen la cuenta, pero precisamente el libro de cuentas, la tecnología del papel, o sea, esos libros yo creo que vale la pena mirar un poquito más como que es porque para nosotros es un cuaderno ahí con rayitas, pero es una tecnología de contables, es un sistema de administración, es cómo funciona. Escoge la app de vivienda para escribir tu cuento, ¿no? Pues es la tecnología, es cómo funciona el capitalismo, claro. Realmente es con ese sistema de cuentas que es el endeude, que es quién debe, quién paga, es la explotación cauchera, es cómo circulan las mercancías, es cómo se encadena todo eso con la economía global, ¿sí? Entonces yo creo que es la propia materialidad del cuaderno ahí es clave, porque es como si, no sé, estoy diciendo una bestialidad, pero es como si se hubiera escrito como sobre, no sé, un formato de Bitcoin. O sea, no sé, lo que quiero decir es que ¿sí? Es ese cuaderno lo que es la economía ahí, o sea, es el que no tuvo la bolita de caucho suficiente, que pesara lo suficiente, pues debe tanto porque el hacha ya la tiene, entonces es ahí donde está todo el maltrato y es también donde está pues precisamente que no es una selva sin tecnología, porque están los barcos, está todo eso que conecta a Londres, o sea, ese sistema financiero que está en las bolsas allá en Londres, en el no sé qué, pero está en el cuaderno ahí en la selva, sí, o sea, es lo mismo, o sea, es parte. Entonces, pensándolo como desde la materialidad, la tecnología, los dispositivos, las prácticas, todo eso también es clave ahí, que todo eso también tiene que ver con las fotos y todo.
Sí, hay un cuento bacano. Sí, bueno, y el caso es que Koba de algún modo describe con libertad cuando está allá en las barracas porque este Bakiro no sabe, es analfabeta y la Madonna es turca, entonces no tiene español. Entonces no, yo estoy aquí simplemente practicando caligrafía y realmente está escribiendo la... No, y la Madonna, ¿qué piensas de ese personaje? Es el que creo que es el que menos se habla. Y yo creo que es A mí me parece la Madonna un personaje fascinante porque es como... La madama, ¿no? También le dicen. Y ella es como, es un poco, hay mucha violencia, lo que tú dices, mucha violencia de género desde el comienzo, o sea, desde la relación de Arturo con Alicia hasta pues cómo se las lleva Barrera y Clarita, pero la Madonna es como es la mujer que da la vuelta y se vuelve la victimaria, que es un, pues sí, ella misma pues también termina victimizada, pues o por lo menos es lo que pareciera, que cuando ellos se van y queda Ramiro y la Madonna, que el Cayeno pues va a matar, pero no se sabe, pero es como llega la mujer y logra como imponerse en el mundo de los hombres, ese mundo violento, que de algún modo pues hay como ciertos, pues a mí se me ocurría mucho alias Karina en las FARC, o algunas de esas mujeres que llegan a ser como comandantes. Y pues dentro de la literatura, yo creo que Rómulo Gallegos con Doña Bárbara saca mucho de la Madonna para construir a Doña Bárbara. Y sé que, por ejemplo, el Rómulo Gallegos pues estudió La Vorágine pero yo sí, a mí me parece que los personajes de La Vorágine, sin quitarle nada a Doña Bárbara, que es una gran obra, pero sí son mucho más profundos, mucho más complejos. Entonces el caso, pues bueno, Doña Bárbara es malvada y Santos Luzardo es muy bueno, mientras que Arturo Coba es un personaje mucho más complejo, o sea, no es un personaje agradable para nada, pero uno al final, pues sí, también tampoco es que sea todo negativo. Y lo mismo con la Madonna también tiene su sensibilidad, pero pues es el mundo en el que le tocó como defenderse, pues la convierte en ese ser también tan codicioso. Yo creo que al final ella lo que lo mueve es pues la riqueza y la codicia como a todos los otros. Pero pues tiene otras armas con que pues defender su terruño ahí. Pues es una maravilla, a mí me gusta mucho eso de los personajes, el feedback, ¿no? Que en distintos momentos como que lo vamos viendo ángulos distintos y nos relacionamos con él de manera diferente, todos, Franco, también como la novela también juega mucho con esto de darnos una perspectiva desde un personaje de la situación y luego nos muestra otra, y entonces como que nos lleva a cuestionar como la primera versión, eso me parece valiosísimo. Hay otro elemento que me parece chévere volviendo a este tema de la ficción y la realidad, y es que yo siento que hay un gran motor en toda esa, digamos, ese movimiento de gente hacia el caucho que todos están persiguiendo como espejismos, ¿no? Es el espejismo de la riqueza, pero todo siempre es un espejismo, incluso los más poderosos como que tampoco, todo es un espejismo, y la relación de poder como todo está basado en imaginarios sobre lo que va a llegar a ser, pero todo el mundo es desgraciado y sufriendo y padeciendo y destruyendo, pero realmente nunca se concreta como ¿no? Nunca se llega a encontrar el dorado, ¿no? Como si hubiera algo de esa lógica ahí detrás, que eso es bien interesante como la fantasía termina siendo ahí un gran motor de toda esa historia tan destructiva y de la que además nadie se puede liberar, nadie puede salir de ese lugar, es muy loco. Y además es como el del caníbal, un poco la figura, porque finalmente el miedo de los indígenas es que Barrera se come a los indígenas que se lleva. Eso es como lo que los indígenas sienten y temen que está pasando. Entonces, pero se los está comiendo en algún sentido más complejo o sea, no es antropofagia, es como capitalismo salvaje. Pero sí, entonces ese miedo precisamente de quién es el caníbal, sí, ese es parte también como del juego ahí entre imágenes.
porque uno podría pensar que la novela refleja el punto de vista indígena y pues en realidad no, está hablando desde el colono pero en todo caso pues la presencia de los indígenas es episódica, pero es intensa, es muy intensa. Pues sí, yo estoy de acuerdo que no es una visión una indígena, voz. no es una voz, son como, o sea, realmente la representación de los caucheros que llegan del interior y son esclavizados. Hay una, digamos que dentro del drama indígena, dentro de la novela, lo que más me causa impresión es esa parte en que encuentran a las concubinas de los caucheros, Sí, estaba pensando en eso. que son niñas que todavía no han llegado a los 13 años y ya las tienen ahí y las embarazan cuando todavía no han ni siquiera terminado de ser adolescentes y que ya son como un poco como muertos vivientes, cargando al bebé, siendo todavía niñas entonces esa victimización de la mujer indígena es para mí la escena como más chocante casi que en general, pero específicamente dentro de ese colonialismo tan brutal y como ese como subhumanización de las poblaciones indígenas en esa escena. A mí me parece que es... Yo siento que él varias veces describe la barbarie del trato con los indígenas, pero ahí yo siento que hay algo como que lo movió mucho, porque la descripción, o sea, los humaniza muchísimo en esa descripción. No es muy largo, ¿no? Es un pasaje corto, pero igual a mí me pasó que cuando empecé a leer eso fue y se empezaban a enseñar, me acuerdo, y se me erizan los pelos, y que es ese grado de degradación y de no reconocimiento pues, de la humanidad, de lo que es una instrumentalización muy salvaje y con pues, los seres más vulnerables, las niñas, y las condiciones a las que, como un uso y descargo, ¿no? De uso y ni alimento ni nada. Y yo, porque digamos a mí me interesaba mucho en la novela el por qué el horror, ¿no? Cuál es la aproximación de él al horror, en parte porque me parece muy interesante las descripciones, los paisajes y bueno, las escenas que describe, las situaciones, pero yo también siento que hay un elemento que tiene que ver con purgar lo que fue, como atestiguar este tipo de horrores. ¿Qué hace uno cuando se enfrenta con estas situaciones? ¿Cómo lidia uno con eso? Y hay mucho, pues, digamos, como en el trabajo terapéutico, este ejercicio de poder nombrar y poner afuera, digamos, en la religión, ¿sabes? Este asunto de la confesión, que pues por un lado es un instrumento de control, pero digamos desde una perspectiva se puede leer como un ejercicio de catarsis también, de sacar afuera. Yo imagino, he tratado de leer y estoy tratando de escribir cómo esta descripción, esta fascinación con el horror también tiene que ver con el hecho de poder como purgar la experiencia de haber estado tan cerca de algo tan deshumanizado, tan difícil, y esa escena es... De la última cosa que podríamos decir es de las versiones de la obra. Pues está la novela gráfica esta, que no sé si la conoces, Sí. pero está también la película que se hizo en México, yo no la he podido ver. Esa yo solamente he visto la referencia. Sí, pues el cartel, pero también entonces está sí. la serie que se hizo acá, ¿tú la has podido ver? La Ricky Hernández. Sí, yo esa... Me alcanzaron a pasar unos links y los puse ya, no estaban. Porque esa fue el de Lisandro Duque. Sí. Y yo tengo cierto recuerdo de niño cuando salía, pero no me la vi. Y pues si me la he visto no me acordaría. Pero pues a mí hay cosas que me han comentado que no sé si el formato o la manera en que se hizo le hace la justicia. No la he podido ver, entonces no puedo juzgar. Pero bueno, hay cosas como que el Pipa era un paisa y cosas así que no sé qué tanto cuadre, pero sí, no tengo tanta, pues no puedo, realmente tendría que verla para sacar una conclusión. Es muy difícil yo digo, José Eustacio quería sacar la película, parte de su viaje a Nueva York era sacar la película, traducirla al inglés y pues bueno, montar su editorial que la alcanzó a crear y después se muere.
Y ahí hay un tema curioso que me imagino que hay mucho que no se ha dicho, que él alcanza a tener su confrontación con los estudios porque él insistía en que tenía que filmarse en Colombia, en las selvas, pues, donde ocurre la historia. Y pues allá los estudios querían que se filmara en un estudio, todo muy controlado. No sé hasta qué punto también habrá habido discusiones acerca de la historia como tal, de lo que se iba a contar, si realmente en esa época en Hollywood hubieran contado una historia así, con esa crítica social y con esos comentarios, además que al final era un comentario acerca del progreso que significa, que representaban los Estados Unidos y Ford y todo eso. Entonces yo no sé, sería muy interesante si apareciera algo respecto a como a esas reuniones, esas discusiones que habrá tenido, además pues que él no hablaba inglés, todo a través de traductores. Y bueno, y el tema del petróleo y lo que hubiera sido su segunda novela, también ahí hay un misterio sin resolver. Pues Isaías Peña dice que realmente pues, su opinión es que la novela era poco ficcionalizar lo que fue su reporte de denuncia frente al Congreso cuando hizo parte de la comisión investigadora, pero pues uno no sabe también qué cosas extras o de qué manera hubiera contado la historia. No creo que hubiera cambiado nada, no creo que pues que José Eustacio publicara La Mancha Negra hubiera afectado la manera en que la industria petrolera entró aquí al territorio, pero pues por lo menos hubiera quedado pues el documento. ¿Y de eso no quedó nada? O sea, solo de eso hay de eso no ha aparecido nada. No ha aparecido creo que ni un párrafo. Y hay como reportes de la época, como sucedió que él leía a los amigos partes de la vorágine allá en los llanos, pues en las selvas de Venezuela, que él leyó a sus amigos partes de La Mancha Negra y amigos contemporáneos que lo escucharon como ahí narrando pasajes. Entonces sí había algo. También dice pues el biógrafo inicial, el chileno Eduardo Nel Silva, que Eustacio tenía una memoria casi que fotográfica, entonces que a él no le estresaba mucho que se le perdiera un cuaderno o algo así porque él se acordaba letra a letra de sus obras. Entonces que él decía, en cualquier momento pues me siento y la escribo otra vez. Pero pues algo sí había de La Mancha Negra, creo que. Y por ahí todo eso de nuevo es especulativo, pero como cuando él muere en Nueva York, alguien sí entra a revisar su apartamento y de golpe se pudo haber sacado algo, pues bueno, no. ¿Y es de qué es lo que muere? ¿De consecuencias o sea, Pues ahí dice, la autopsia que le hace en Nueva York, que es muy criticada, dice que es como un tema de recrudecimiento, que le vuelve el paludismo, pues el tema de la malaria. Hay otros que dicen que fue más como una isquemia, algo cerebral. Él, incluso antes de viajar a la selva, y eso ya había tenido problemas de salud serios, que le daban como unas cefaleas y convulsiones y perdía el conocimiento y como que eran largas, duraban semanas así de convalecencia y después se recuperaba. Entonces, digamos que no es o sea, decir que hubo algo más que eso, pues no está basado solo en la especulación, pero sí existen las versiones conspirativas de que alguien pudo haber intercedido, por decirlo de algún modo. Y pues él sí tenía enemigos, pues que se había ganado poderosos, sí. Pero pues sí, no hay nada que uno pueda decir, no, lo mataron, no. Pero también hay como versiones que dicen que era más una sífilis, pues que él también era bastante como alegre en sus relaciones, y también hay varias especulaciones al respecto, pero bueno, eso sí, la versión oficial es un tema más como los ataques cerebrales y ese tema como que tenía. Será chévere eso de saber sobre la película, ¿no? Porque como lo escribes y eso de que se hiciera ya y filmar la película ya en esa época, como un Herzog, ¿no? Sí. Pero la mexicana sí se hizo, ¿no? La mexicana se hizo es como de los 40. No es muy... Pues, pero yo nunca he pues visto fragmentos. Yo nada. solo he visto como el afiche, sí. Y hay un esfuerzo, no sé si de la Biblioteca Nacional o del Banco de la República, de ver si van a México a buscar en los archivos allá, que de golpe sí está por allá el rollo. Sí, pero pues tocaría. Pues no estaba por ahí disponible. No. Pues eso no es. Aquí hay gente que está ahí detrás. Sí. Y probablemente la encuentran y en eso
a lo largo de este próximo año o algo así. Es probable Seguramente, ojalá. que lo traigan, ojalá, sí, sí. Y lo de la de Lisandro Lucajelá también, porque eso, claro, eso es de RTBC o qué. Eso está no, en no, patrimonio. pero eso todavía tiene derechos de la que lo hizo, como que RTS no, de RCN o de sí, eso no, Alguna vez, sí, es sí, una sí. privada, es una privada. Sí, sí. Porque allá en RTBC tienen una copia, pero no la pueden, Tocar. no la pueden, o sea, no la pueden distribuir. Toca No, esto que vi, claro, Sí. los derechos de difusión. si quieres, que será así la productora que, bueno, pelearlas de esa época. Mira, Jorge Barón Televisión. Sí, ay, Poncho, mira. sí, sí. Los de uno la selva. Los de uno la selva.